Buenas tardes. A continuación se abre la primera ponencia dirigida por la doctora Carolina Gutiérrez con el tema radiografía normal. La doctora Carolina Gutiérrez es médica general de la Universidad CES, residente de tercer año del posgrado de radiología UPB CEDIMED. Le damos la bienvenida a la ponente. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a CEMCES por la invitación. En la tarde de hoy vamos a repasar conceptos básicos de la anatomía del tórax que son fundamentales a la hora de interpretar los hallazgos normales de una placa de tórax. Les recomiendo este artículo publicado en la revista Chest en el 2012, donde se hace una revisión de los hallazgos normales y los signos de patología pulmonar clásicos, y nos recuerda que la placa de tórax sigue siendo el primer examen a la hora de estudiar pacientes con patología pulmonar, que es un examen que comparado con la tomografía tiene una menor sensibilidad y por lo tanto requiere un mayor entrenamiento para la adecuada interpretación, y que es muy importante recordar que siempre que sea posible y las condiciones del paciente lo permitan, se debe realizar una radiografía de tórax lateral, ya que en ella podemos ver hasta un 15% de parénquima que queda oculto en la proyección posterior-anterior. Claves que nos da este artículo para la adecuada interpretación es que la primera cosa para evaluar bien una placa de tórax es que hayamos visto más de cientos de radiografías de tórax, entonces es importante. La clave más importante es tener un abordaje sistemático a la hora de interpretar los hallazgos, siempre en el mismo orden, independiente del que ustedes escojan, siempre debe ser el mismo. Y también pues tener unos conocimientos básicos en cuanto a la anatomía del tórax, y por último tener la historia clínica. Este último punto es un poco más debatido, ya que algunos autores dicen que puede sesgar la interpretación de los hallazgos. Algunos conceptos básicos sobre la técnica y las opacidades radiológicas que podemos ver en una placa simple. Las estructuras que son más radiopacas, es decir, más blancas, son aquellas que van a absorber la mayor cantidad de rayos X, y las que podemos ver más blancas en una radiografía simple, entonces son aquellas como el medio de contraste positivo, en este caso el bario, el metal y los elementos como los proyectiles de arma de fuego. Ya en cuanto a materiales naturales que veamos radiopacos, entonces tenemos el calcio, que es el material natural que vemos más radiopaco y que absorbe también una gran cantidad de rayos X. Vamos a tener en escala de grises todo lo que sea tejidos blandos, músculo, sangre y grasa, la grasa siendo un poco más oscura o lúcida que el resto de los tejidos blandos. El aire, en este caso el parénquima pulmonar, va a ser el tejido que menos rayos X va a absorber y por lo tanto va a tener una apariencia radiolúcida. Este es el cronograma que vamos a seguir. Primero vamos a evaluar la calidad de la imagen y los aspectos más importantes a la hora de empezar a interpretar la placa. Vamos a repasar la anatomía traqueobronquial y la segmentación pulmonar, la pleura y las cisuras, la vasculatura y los cilios pulmonares. Luego vamos a ver la anatomía del mediastino y del diafragma, y finalmente voy a tratar de darles algunos signos y patrones básicos de enfermedad pulmonar. Entonces, para evaluar una placa, en cuanto a la calidad, debemos determinar qué tanta exposición tiene a los rayos X. Hablamos de que una placa está adecuadamente expuesta cuando los cuerpos vertebrales dorsales son apenas visibles a través de la silueta cardíaca, y cuando vemos también trama vascular o opacidades que corresponden a la vasculatura pulmonar a través de los hemidiafragmas y a través de la silueta cardíaca. Cuando una imagen está subexpuesta, o sea que no la ha atravesado suficiente cantidad de rayos X, entonces lo que vamos a ver es una imagen muy radiopaca, los cuerpos vertebrales no vamos a poder definirlos a través de la silueta cardíaca, y lo que va a pasar en estos casos es que podemos magnificar la enfermedad o hacer diagnósticos que realmente no están. Cuando la placa se encuentra sobreexpuesta, quiere decir que una gran cantidad de rayos X ha atravesado los tejidos, y por el contrario vamos a ver que las estructuras, el parénquima pulmonar va a estar mucho más lúcido, y por el contrario entonces podemos ocultar patología donde realmente la hay.
Otra cosa que debemos tener en cuenta es que todas las placas de tórax se deben realizar con el mayor esfuerzo inspiratorio y para esto entonces podemos contar los arcos costales anteriores, que son los que ven en el lado izquierdo de la imagen, y para tener un adecuado esfuerzo inspiratorio entonces el sexto arco costal debe incidir en todo el domo diafragmático. Si queremos contarlo con los arcos costales posteriores, entonces son los que están a la derecha y debemos tener mínimo 9 arcos costales posteriores. Recuerden que los anteriores van a formar un ángulo de aproximadamente 45 grados con la pared del tórax y los posteriores entonces van a tener una disposición más horizontal. También debemos evaluar el grado de rotación que tiene la placa y esto lo hacemos evaluando la distancia que hay entre las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales dorsales y ambas clavículas. La distancia debe ser igual a ambos lados y es importante porque cuando la placa está rotada entonces hay distorsión de la anatomía, de las estructuras mediastinales y de la silueta cardíaca. Una de las claves para identificar hacia qué lado está rotada la placa es que el lado hacia donde se rota siempre va a ser un poco más lúcido. Debemos también tener presente qué proyección estamos evaluando. Esto es importante por lo que vamos a ver más adelante. Las proyecciones que realizamos con más frecuencia entonces son la proyección postero-anterior, la proyección lateral, la antero-posterior y algunas proyecciones que se realizan en contextos clínicos específicos como las proyecciones en decúbito lateral, que las usamos cuando queremos ver derrame o hemotórax y cuando queremos ver también neumotórax. Las proyecciones lordóticas se utilizaban más anteriormente para evaluar áreas del parénquima como los ápices, que son más difíciles de visualizar. Entonces empecemos con la proyección postero-anterior. Es una proyección que se realiza con el paciente en posición vertical. Tenemos una distancia de 1.8 metros del tubo al chasis. Le vamos a pedir al paciente que tome aire profundo, lo sostenga y se va a tomar la radiografía. Se llama postero anterior porque el rayo incide de posterior a anterior. La distancia que hay entre el tubo y el chasis y la posición que hay del tórax del paciente abrazando el chasis o completamente adosado al chasis evita en este caso la magnificación. La proyección lateral entonces también se hace con el paciente en posición vertical. El hemitórax izquierdo va a estar adherido al chasis y tiene el mismo concepto en cuanto a lo de magnificación. El hemitórax debe ser el izquierdo porque el corazón siempre va a estar más hacia el lado izquierdo y de esta forma entonces evitamos también la magnificación. La distancia va a ser también 1.8 metros desde el tubo hasta el chasis. La proyección antero-posterior entonces es la que llamamos portátil, generalmente es una proyección única, la hacemos en pacientes que están críticamente enfermos, que no pueden movilizarse o los pacientes que están en unidad de cuidado intensivo. La distancia que hay entre el tubo y el chasis es menor, miren que es 1 metro y por lo tanto por la posición del paciente, el rayo que incide de anterior a posterior y la distancia del tubo al chasis podemos tener una magnificación de hasta 20% del mediastino de la silueta cardíaca. Este es un esquema para mostrarles por qué ocurre la magnificación. Este sería una placa postero anterior. Miren que el corazón que está demostrado por este óvalo rojo, entonces está adherido al chasis y por lo tanto va a haber menor magnificación. En cambio, en la proyección antero-posterior, el corazón está muy alejado del chasis y por lo tanto vamos a tener mayor magnificación. Otras claves que nos ayudan a diferenciar entre la proyección PA y la P es que en la PA vamos a tener las clavículas con una disposición más horizontal, mientras en la AP podemos tener una angulación de las clavículas y también como generalmente los pacientes que se les realiza rayos X-AP están críticamente enfermos, muchas veces podemos ver los contornos de las escápulas incluidas en los campos pulmonares. Vamos ahora a repasar la anatomía traqueobronquial. Entonces, la tráquea y los grandes bronquios siempre los debemos evaluar si están centrados, si sus paredes son delgadas, debemos ver una columna aérea lúcida. La tráquea tiene una longitud aproximada de 6 a 9 centímetros y se va a dividir en 2 porciones, una intra y otra extratorácica. La porción intratorácica entonces se denomina así una vez ha pasado por debajo del manubrio esternal. El diámetro en pacientes adultos, mujeres, es entre 21 y 23 milímetros y entre los hombres entre 25 y 27 milímetros. La tráquea va a dividirse en los dos
bronquios fuentes, el derecho y el izquierdo, más o menos a nivel de T4, y este sitio lo vamos a denominar la carina. Podemos medir el ángulo que hay entre los dos bronquios, que se llama el ángulo subcarinal, que en adultos oscila entre 40 y 70 grados, en niños un poco más, hasta 90 grados, y es importante que cuando vean aumentado este ángulo, entonces deben sospechar que hay o adenomegalias mediastinales o puede haber también crecimiento de la aurícula izquierda. Vamos a tratar de explicarles de la manera más clara los segmentos pulmonares. Este es el diagrama de un bronquio fuente derecho y toda la segmentación. Vamos a verlo uno por uno. Entonces el bronquio fuente derecho primero va a dar la rama para el lóbulo superior y de ahí van a originarse 3 ramas para el segmento apical, el segmento anterior y el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Después vamos a tener la rama que va a dar origen al lóbulo medio y de ahí se van a dividir en un segmento medial y en un segmento lateral. Y finalmente vamos a tener el bronquio para el lóbulo inferior derecho, que va a tener 5 ramas para el segmento superior, el segmento anterior, lateral, el segmento posterior y el segmento medial basal. Vamos a ver lo mismo en el lado izquierdo, el bronquio fuente izquierdo. Entonces en este caso va a haber un bronquio conjunto hasta en el 80% de los pacientes que va a dar origen al segmento apical y al segmento posterior, y por eso entonces en el pulmón derecho lo llamamos ápico posterior. Y también vamos a tener el segmento anterior igual que en el lado derecho. En el pulmón izquierdo entonces tenemos los segmentos lingulares, que en este caso tenemos el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior, y el bronquio para el lóbulo inferior, entonces en este caso va a dar origen a 4 segmentos, diferente al lado derecho donde teníamos 5 segmentos. Acá tenemos el segmento superior, el segmento posterior, el lateral y el anteromedial. Esta es una vista posterior de los 2 campos pulmonares y los segmentos que pueden evaluar. Esta es una vista lateral del pulmón derecho. Miren cómo podemos ver los segmentos del lóbulo superior, el segmento anterior, el segmento apical y el segmento posterior. Vemos en este lado el segmento medial del lóbulo medio y vemos los segmentos del lóbulo inferior derecho, que son el superior, el posterior, el lateral y el medial basal. La misma imagen en el lado izquierdo, en este caso el segmento ápico posterior, el segmento anterior que conforman el lóbulo superior izquierdo, el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior, y los segmentos del lóbulo inferior izquierdo, que son el superior, el posterior, lateral y anteromedial. Bueno, como todos saben, entonces la pleura está compuesta por una capa visceral y una capa parietal, y lo que conforma las cisuras es la posición de 2 capas de pleura visceral. Las imágenes o las líneas que ven en rojo representan dónde se encuentra la cisura mayor o la cisura oblicua, pero normalmente en la proyección PA, por la incidencia del rayo, no vemos esta cisura. En la proyección lateral sí la vemos con más frecuencia y no necesariamente indica patología. La cisura menor o cisura horizontal, entonces lo vemos como una línea horizontal como su nombre lo indica, y en la proyección lateral vemos que delimita el lóbulo medio. Esta cisura, por la ubicación que tiene y la incidencia del rayo, entonces sí es más frecuente verla y tampoco indica patología necesariamente. Este es un diagrama para mostrarles la ubicación del lóbulo superior derecho. Miren que conforma el hemitórax superior del lado derecho, tanto en la placa PA como en la proyección lateral. El lóbulo medio, que va a ocupar el hemitórax derecho en la porción inferior en la proyección PA, y está delimitado por la cisura menor y la mayor en la proyección lateral. El lóbulo inferior derecho, miren que va a haber una superposición de los lóbulos en la proyección PA, y en la proyección lateral entonces sí vemos que toda la porción posterior representa el lóbulo inferior.
el lóbulo superior del lado izquierdo, entonces la gran mayoría del hemitórax izquierdo, y en la proyección lateral está delimitado también hacia anterior por la cisura mayor. El lóbulo inferior izquierdo también una gran parte del hemitórax, acá se sobrepone con el lóbulo superior, y en la proyección lateral sí estaría limitado por la cisura oblicua y conformando la porción posterior del hemitórax izquierdo. Bueno, entonces las opacidades lineales o las sombras lineales que ustedes ven en un parénquima pulmonar normal son causadas por los vasos pulmonares. En este caso tenemos un diagrama que nos muestra en rojo las venas pulmonares, que son 4 y están en rojo porque son las que llevan la sangre oxigenada, y las arterias pulmonares. Entonces, en las porciones superiores del pulmón, las venas van a tener una posición más vertical y lateral, mientras que las arterias van a estar más adheridas al ilio y el borde mediastinal. En la porción inferior, entonces, las venas van a tener una disposición más horizontal, mientras que las arterias van a tener un descenso abrupto hacia las porciones inferiores. Vemos entonces acá un diagrama que nos muestra la anatomía de la arteria pulmonar derecha. La rama pulmonar derecha va a tener un curso por detrás de la aorta ascendente y va a estar anterior al bronquio fuente derecho. Se va a dividir en sus dos principales ramas a nivel de la vena cava superior y va a dar origen al tronco anterior y a la arteria interlobar. La arteria interlobar, entonces, es la estructura vascular que vemos más frecuentemente en las placas, una opacidad lineal paracardíaca, y es el vaso que podemos medir cuando sospechamos que hay alteraciones como hipertensión pulmonar. Entonces, tomamos un diámetro perpendicular a su luz, hasta en mujeres hasta 16 milímetros y en hombres toleramos hasta 18 milímetros. Esto cuando se encuentra aumentado, entonces puede ser un signo indirecto de hipertensión pulmonar. La arteria pulmonar del lado izquierdo, entonces, es de una localización más alta, es de una localización epibronquial, y epibronquial quiere decir que pasa por encima del bronquio fuente izquierdo, y va a tener una rama principal que es la rama interlobar izquierda o descendente, que va a dar origen a las ramas para el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Este es un diagrama que nos muestra la anatomía de las venas pulmonares. Tenemos la vena pulmonar superior derecha, la superior izquierda, la inferior derecha y la inferior izquierda, y todas van a drenar a la aurícula izquierda. Vamos a ver un poco de la anatomía de los cilios pulmonares en la proyección PA, y vamos a ver que los cilios los podemos dividir en una porción superior y en una porción inferior. Entonces acá vamos a resaltar las estructuras más importantes en el aspecto superior del ilio derecho. Entonces vemos la vena pulmonar superior derecha, el tronco anterior de la arteria pulmonar derecha, que dijimos que era una de sus ramas principales, y la arteria interlobar. Medial a la arteria interlobar, entonces vemos la sombra del bronquio intermedio, y si ustedes ven, vemos una opacidad, una lucidez redondeada que representa el bronquio para el lóbulo superior derecho. Medial a esa lucidez podemos ver también una opacidad redondeada que representa la arteria para este mismo segmento superior. La anatomía entonces del ilio izquierdo, en la porción superior vamos a tener una opacidad ovalada que representa la arteria pulmonar distal del lado izquierdo. Podemos ver esta rama apical de la arteria pulmonar y la vena pulmonar superior. Podemos ver también el bronquio para el segmento anterior del lóbulo superior, y en la porción inferior entonces vemos la rama de la arteria pulmonar, la rama interlobar, y vemos también el bronquio para el lóbulo inferior. La vena pulmonar inferior es más difícil de ver, en este caso no está demostrada, pero podemos verla superpuesta a la silueta cardíaca.
La anatomía de los cilios en la proyección lateral entonces es un poco más compleja. En este caso voy a mostrarles solamente las estructuras del ilio derecho, entonces para que reconozcamos cuáles son del derecho y cuáles son del izquierdo. Lo más importante en la proyección lateral entonces es identificar dónde disminuye la columna aérea de la tráquea y este sitio entonces sería la carina. Es importante identificar dos lucideces ovaladas, esta más grande y mejor definida que representa el bronquio fuente del pulmón izquierdo. En este caso no lo retiño porque es una estructura del pulmón izquierdo, entonces debemos identificarlo y por encima de este entonces vemos otra lucidez ovalada que representa el bronquio intermedio. Hasta en 50% de los pacientes podemos ver una tercera lucidez redondeada que representa el bronquio para el lóbulo superior. La opacidad ovalada que vemos señalada acá con el color rojo, entonces representa la arteria y la vena pulmonar del lado derecho, y una vez seguimos con la columna aérea hacia abajo, entonces vemos la pared posterior del bronquio intermedio. Ya estas son las estructuras del ilio pulmonar izquierdo. Recuerden que todo esto está superpuesto, pero debemos tratar de desglosarlo. Entonces, identificamos también la carina, la columna aérea de la tráquea, identificamos primero el bronquio fuente izquierdo, que vamos a ver mejor definido y más lúcido, y como la arteria pulmonar izquierda es epibronquial, entonces ella va a tener una forma de coma que está abrazando el bronquio fuente izquierdo. Vemos también más abajo entonces la pared del bronquio para el lóbulo inferior izquierdo. En cuanto a las estructuras mediastinales, entonces como todos saben debemos evaluar el índice cardiotorácico. Tomamos una medida del diámetro de la silueta cardíaca y del diámetro torácico y ese índice nos debe dar menor a 0.5 en las proyecciones PA. Siempre que veamos que nos da mayor y tenemos otros signos indirectos, entonces podemos sugerir que estos hallazgos son de cardiomegalia. Los contornos mediastinales y de la silueta cardíaca también es importante tenerlos en cuenta para determinar la ubicación de las lesiones. Entonces, en el contorno mediastinal superior derecho vamos a tener la vena cava superior, en la silueta cardíaca del lado derecho la aurícula derecha, en el lado izquierdo el ventrículo izquierdo. Después vamos a tener el contorno de la auriculilla del lado izquierdo, la arteria pulmonar izquierda, y también vamos a tener el botón aórtico. Hay algunas líneas y signos de mediastinales que son importantes para determinar patología y voy a mencionar algunos de los más importantes. Entonces, la línea de unión anterior se ve hasta en el 20% de los pacientes y representa el contacto que hay entre los pulmones en el aspecto posterior del manubrio esternal. Entonces es una línea delgada que tiene un curso oblicuo hacia la izquierda y cuando vemos que esta línea está desplazada, entonces podemos sospechar si está desplazada hacia el lado de la lesión, o sea que está retraída, probablemente hay pérdida de volumen y lo que tenemos es una telectasia, mientras que si la línea está desplazada en sentido contralateral a la lesión, entonces tenemos una lesión que nos está generando un efecto de volumen y puede ser o una consolidación o una masa. La línea paratraqueal derecha entonces es la que más frecuentemente vemos en las proyecciones PA, se ve hasta el 95% de los pacientes, representa el contacto que hay entre el pulmón derecho y la pared lateral de la tráquea y debe ser no mayor a 4 milímetros en pacientes normales. Cuando vemos que este contorno es nodular o se encuentra engrosado, entonces puede haber una anomalía traqueal, podemos tener adenomegalias pretraqueales o infiltración del mediastino, ya sea con sangre, infecciones o neoplasias. Bueno, esta es la interfase de la arteria subclavia izquierda, entonces representa el aspecto superior del lado izquierdo, es el contacto que hay entre el pulmón izquierdo y el mediastino superior y siempre debe tener un contorno cóncavo. Cuando vemos que esta interfase se vuelve convexa, entonces debemos sospechar que hay dilatación o tortuosidad de la arteria subclavia, que hay masas o adenomegalias a este nivel o que hay una anomalía pleural.
El pedículo vascular, entonces es muy importante medirlo porque es el diámetro que va a tener el mediastino superior y lo vamos a medir desde la vena cava superior hasta la interfase de la arteria subclavia izquierda. Esta medida no debe ser mayor a 6 centímetros en pacientes sanos y en proyecciones postero-anterior del tórax. Cuando vemos este espacio ensanchado, que hay ensanchamiento mediastinal, entonces sospechamos que hay dilatación de los grandes vasos, que hay adenomegalias en el espacio pretraqueal, que puede haber una masa mediastinal o infiltración mediastinal con sangre en casos de contextos de trauma, e infección, tumor o que hay engrosamiento pleural a este nivel. La línea de unión posterior entonces es muy similar a la anterior, simplemente de localización posterior, la vemos menos frecuentemente en el 40% de los pacientes, representa el contacto que hay entre las porciones posteriores de los pulmones y se va a ubicar posterior al esófago y anterior a los cuerpos vertebrales. No debe ser mayor a 1 centímetro y lo importante es que si vemos que está desplazada la línea de unión posterior, entonces la lesión que estamos viendo es de ubicación posterior. La interfase o la ventana aortopulmonar, entonces es el espacio que tenemos entre el botón aórtico y la arteria pulmonar. Normalmente esta interfase entonces debe tener una disposición cóncava. Si vemos que tiene un contorno nodular o convexo, entonces lo que más frecuentemente nos genera este hallazgo son las adenomegalias en la ventana aortopulmonar, las masas mediastinales y puede haber también aneurismas de aorta. El receso ácido-esofágico entonces representa indirectamente el mediastino retrocardíaco y es una línea que vamos a ver en forma de S invertida desde el arco de la ácigos hasta el diafragma. Entonces, cuando vemos una convexidad en el aspecto superior, este espacio está íntimamente en contacto con la región subcarinal, entonces sospechamos adenomegalias subcarinales, quistes broncogénicos subcarinales, dilatación de la aurícula izquierda o masas o dilataciones esofágicas. Y cuando vemos que la convexidad es a nivel inferior, que pierde acá su contorno cóncavo, entonces las causas más frecuentes van a ser de origen esofágico, como la dilatación o también la hernia hiatal. Las líneas paravertebrales entonces representan las líneas que hay adyacentes a la columna vertebral, deben ser delgadas, no deben tener opacidades nodulares o masas adyacentes y normalmente siempre debemos tratar de verlas. Cuando vemos que están con un contorno alterado, entonces podemos sospechar derrame pleural, adenomegalias, anomalías vertebrales como fracturas, infección o neoplasias paravertebrales y también pueden desplazarse o alterarse su contorno en la dilatación del sistema ácigos y hemiácigos. Un repaso de los espacios mediastinales. El mediastino, recuerden, se divide en una porción anterior, otra media y otra posterior. Los límites superiores en todos los tres compartimentos van a ser la entrada torácica y el diafragma. Entonces, en el mediastino anterior, el límite anterior es el esternón y el límite posterior es el pericardio y los grandes vasos. Dentro del mediastino anterior, entonces, tenemos el timo, tenemos ganglios linfáticos, tejido adiposo, vasos mamarios internos y la tiroides en caso de bocios intratorácicos. Entonces, en el mediastino anterior es donde se van a generar la mayoría de masas mediastinales y es acá donde se dan las famosas 4 T's que nos han enseñado de linfoma, teratoma, timoma y el bocio intratorácico. Bueno, en el mediastino medio, entonces los límites son anterior el pericardio y posterior la pared posterior de la tráquea. Entonces, dentro del mediastino medio tenemos el corazón, los grandes vasos, la tráquea y los bronquios fuente y vamos a tener estructuras nerviosas como el nervio vago, el nervio frénico y el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo. En el mediastino posterior, entonces ya los límites son la pared posterior de la tráquea, la pared posterior de la tráquea y la columna vertebral. Entonces ya en el mediastino posterior tenemos el esófago, la aorta descendente, el sistema ácigos y hemiácigos, el conducto torácico, el nervio vago y también tenemos ganglios linfáticos y grasa mediastinal.
Bueno, ya pasamos a evaluar los diafragmas, siempre debemos recorrerlos en toda su extensión, su contorno debe ser liso y bien definido, debemos evaluar los ángulos cardiofrénicos y costofrénicos que siempre deben tener este ángulo agudo, no deben estar obliterados, y el diafragma del lado derecho entonces puede tener una localización más alta que el del lado izquierdo por la localización del hígado. Una forma en que podemos medir si el diafragma está aplanado, entonces trazamos una línea por todo el domo diafragmático y trazamos otra línea paralela del ángulo costofrénico al cardiofrénico y la distancia entre ellas debe ser mínimo de 1.5 centímetros. Si encontramos otros hallazgos de hiperinsuflación y los diafragmas tienen menos de esta distancia, entonces podemos decir que hay aplanamiento diafragmático e hiperinsuflación. Los patrones básicos de enfermedad pulmonar, entonces son 6, vamos a repasarlos. El patrón alveolar, entonces son opacidades y la manera adecuada de referirse a ellas es en términos de opacidades. Las opacidades alveolares reflejan ocupación del espacio aéreo y esto indica ocupación del alvéolo por sangre, detritos, pus o líquido. Entonces son opacidades que son mal definidas, que tienden a confluir y se caracterizan por tener broncograma aéreo. Son características del edema pulmonar, de la neumonía, pueden verse también en casos de hemorragia pulmonar y adenocarcinomas. Recuerden que cuando vemos opacidades alveolares hay ocupación del espacio aéreo y la patología es de origen alveolar. Las opacidades también pueden ser lineales o septales y en este caso entonces lo que vemos son opacidades lineales como su nombre lo dice, que las vemos generalmente en las porciones laterales y basales del pulmón y son las famosas líneas B de Kerley que vemos frecuentemente en el edema agudo de pulmón en fase intersticial. Entonces son característicos de esta patología, de la diseminación linfangítica, pueden ocurrir en hemorragia crónica por engrosamiento de los septos y en casos de fibrosis pulmonar. No deben ser mayores de 2 centímetros y siempre las vemos más que todo en la periferia. Este patrón lineal entonces indica patología del intersticio. El patrón reticular, entonces como su nombre lo indica, son redes que se van a formar y refleja el engrosamiento de los septos interlobulares y vamos a verlos en patología como las neumonías intersticiales, la fibrosis pulmonar, el estadio final del síndrome de dificultad respiratoria del adulto que finalmente es fibrosis pulmonar, la neumopatía post-radioterapia y la enfermedad pulmonar quística cuando ya hay un compromiso avanzado también puede darnos un patrón reticular. Recuerden entonces que el patrón lineal y septal, el lineal o septal, el patrón reticular reflejan enfermedad del intersticio. Otro patrón que vemos frecuentemente es el patrón nodular. El nódulo puede ser único, solitario, pueden ser múltiples o pueden ser de una distribución miliar. Entonces, ¿qué nos da un patrón nodular, que es una opacidad redondeada? Las metástasis pueden darnos el patrón nodular, el adenocarcinoma, y un patrón miliar, entonces es un patrón micronodular donde hay opacidades nodulares de alrededor de 2 milímetros y generalmente en nuestro medio vamos a verlo en casos de tuberculosis miliar y en enfermedades por hongos que también pueden darnos un patrón miliar. El patrón reticulonodular entonces es la mezcla del patrón reticular y el nodular. Lo que describen los textos es que que tratemos de identificar qué patrón es el que predomina, si es el reticular o el nodular y de acuerdo a eso realizar el diagnóstico diferencial. Este patrón reticulonodular puro entonces es más frecuente en la sarcoidosis, en la diseminación linfangítica y en la amiloidosis difusa. El patrón en vidrio esmerilado entonces es un patrón donde hay un aumento en la opacidad pulmonar, es difícil de ver porque puede muchas veces ser sutil y es un patrón que es muy inespecífico. Puede ocurrir en patología de origen alveolar y puede ocurrir también en patología del intersticio, entonces el diagnóstico diferencial es sumamente extenso. Puede ocurrir en casos de edema, en casos de hemorragia pulmonar y en casos de infección. Recuerden que este patrón reticulonodular generalmente también refleja compromiso del intersticio y algún compromiso del espacio alveolar. Es importante también que tengan en cuenta la diferencia y los hallazgos que nos ayudan a diferenciar entre la atelectasia y la neumonía. Entonces, como pueden ver en esta imagen, la atelectasia
clásicamente genera unos signos de pérdida de volumen porque es un espacio del pulmón que se ha colapsado, entonces va a ocurrir un desplazamiento característico de las fisuras y de los cilios pulmonares, secundarios a esa pérdida de volumen. Entonces los bordes van a ser cóncavos, el ápice siempre va a estar dirigido hacia el hilio pulmonar, mientras que en la neumonía entonces podemos, por el contrario, tener un efecto a veces volumétrico con desplazamiento de las fisuras y el ápice no necesariamente tiene que estar dirigido hacia el hilio. Algo que nos puede confundir a veces es que las dos pueden tener broncograma aéreo, entonces esta no es una ayuda para el diagnóstico. Acá les traigo pues un ejemplo que recomiendan algunos autores para interpretar la radiografía de tórax. Entonces primero podemos ver, hacer una visión periférica de ambos campos pulmonares y después debemos hacer una visión pues como en zigzag de cada campo pulmonar para tratar de pues evitar que se nos pasen hallazgos. Lo mismo en la proyección lateral, una visión periférica, después una visión en zigzag para tratar de visualizar todo el parénquima pulmonar y luego los tejidos blandos y las estructuras óseas. Finalmente, entonces, evaluamos las áreas ocultas, que son, en este caso, los ápices, la región retrocardíaca y los hemidiafragmas. Son áreas ocultas porque es donde más superposición de estructuras hay y donde más pueden pasarse lesiones. Entonces recuerden que lo más importante para evitar que se nos pase en patología pulmonar es un abordaje sistemático de la placa de tórax, que ustedes siempre tengan un orden independiente del que quieran escoger, pero que siempre sea el mismo, y a pesar de tener un abordaje sistemático, hasta el 15% de los hallazgos patológicos pueden ser omitidos. Muchas gracias.